Es importante, les decía, el tamaño, en el caso de las ponedoras comerciales, es importante el tamaño de la fuente de calcio. Esta piedra contiene calcio, por eso es blanca. Se llama calcita comercialmente. Y a las ponedoras se les da la mitad así en polvo y la mitad así en forma de piedra. Y alguien me preguntó por qué. Y yo le respondía, porque esta que le damos en forma de polvo se absorbe directamente y lo asimila en el cuerpo. Y esta otra se la va liberando de a poquito y ese es para la cáscara del huevo, porque la cáscara del huevo se forma de noche. Entonces, por eso que y además que funciona como la ayuda a triturar los granos cuando este estómago muscular aprieta. Aquí está, ¿ves? Cuando el calcio se forma granular, este permanecerá más tiempo en la molleja, permitiendo así la eliminación, dice, no, no es eliminación, la utilización, utilización de forma lenta. Forma lenta. Ahí está. Eso favorece su asimilación. ¿Qué significa su asimilación? Formación de la cáscara del huevo. Perfecto. Doctor, creo que su micro está un poco mal. ¿Cómo dice? Suena como si le estuviera dando aire, viento al micrófono. Ah, es que es el ventilador. Ahora. Ahora está mejor. Ya. Ahí. De similar modo, tiene importancia también su grado de solubilidad, es decir, la solubilidad de esa piedra llamada calcita. ¿En qué se le hace la solubilidad? En ácido cítrico. Y debería tener por lo menos una solubilidad del 90%. ¿Qué pasa si hay deficiencia de calcio? Si es que hay deficiencia de calcio, vamos a tener problemas de raquitismo. Si el animal es joven, se va a decir raquitismo. Si el animal es viejo, vamos a decir osteomalacia o osteoporosis. Son cuadros de desbalance o deficiencia, de desbalance entre calcio y fósforo o deficiencia de calcio y vitamina D. Si no hay la vitamina D, no se asimila bien el calcio. Ya les decía el ejemplo, si vamos a comprarle calcio para la mamá a la farmacia, el calcio nos lo venden con vitamina D, porque es parte del proceso de asimilación. Les decía, el cuadro de raquitismo se presenta en animales jóvenes, es decir, la deficiencia de calcio en animales jóvenes se llama raquitismo, mientras que se dice osteomalacia cuando los animales son adultos, principalmente en las hembras. La osteoporosis es un cuadro de animales normalmente ancianos. Por ejemplo, las personas pasando los 45 años, 40 años, ya son propensos a tener problemas de osteoporosis. Sobre todo las mujeres o en el caso de los animales, las hembras. ¿Por qué? Porque ellas paren, pues, ¿no? Los hombres no parimos. Y entonces, cada vez que se tiene un hijo, se va desgastando. Otro hijo se va desgastando. Yo no entiendo cómo hay viejitas que tienen 11 hijos y están mejor palantadas que yo, ahí corren más fuerte que yo. Pero bueno, son cosas de la vida. En la gallina, en la fase de postura, es decir, cuando está poniendo huevo,
La deficiencia de calcio se manifiesta por una baja de producción y adelgazamiento del cascarón. Hay una tendencia a utilizar el calcio del hueso. Es decir, si falta calcio en lo que se come, entonces la ponedora para producir su huevo saca de su reserva, y su reserva son sus huesos. El hueso medular en la primera instancia y posteriormente del hueso cortical. Lo que produce una enfermedad que se llama fatiga de jaula. Ahí está, mire, esa polla que está echada en el suelo y no se puede parar, esa polla está con la enfermedad llamada fatiga de jaula. La única forma de salvarla es sacarla de ahí, ponerle un alimento como una buena fuente de calcio para que se recupere. Otros signos clínicos de deficiencia de calcio es el retraso del crecimiento, también la disminución del consumo de alimentos, es decir, dejan de comer, el incremento del metabolismo basal, trata de compensar y el metabolismo basal se aumenta, la disminución de la actividad física, porque los músculos principalmente pierden contractibilidad, hay mayor flujo de impulsos nerviosos, hay dificultad para caminar, por lo tanto para ir a comer, y se produce en el caso de lo que son las vacas la tetanía. Una condición clínica conocida como la paresia puerperal o fiebre vitularia o fiebre de la leche se caracteriza por la presentación de cantidades de concentraciones de calcio en sangre menores a 9 miligramos. Eso es bastante grave, ¿no es cierto? Sobre todo cuando la vaca está produciendo leche, ¿no es cierto? Entonces, si la vaca pare, quiere decir que ha sacado reservas de su cuerpo para los huesos de su ternera y todavía está produciendo leche con mucho calcio para alimentarla. Entonces termina en esta enfermedad llamada así y queda postrada. Jóvenes, en el caso de los bovinos, animal que no se para, animal que se muere. Pero ¿y cómo la vamos a parar? No sé, con palos, hay que amarrarla, pero no la pueden dejar echada. Una vaca echada un día, difícil ya recuperarla. 2 días ya está viva, pero se va a morir. El animal es tan pesado que el músculo de las patas donde se echó por encima prácticamente están muertos, adormecidos, sin irrigación. Entonces, lo que tenemos que tratar por todos los medios es que la vaca se quede echada. Miren ustedes acá. Esto es en Brasil. Una práctica común en Brasil hace muchos años atrás. Ellos le llamaban el drench. Aquí en Bolivia le decíamos sondar, meterle una sonda. Miren este caballerito, agarrado una manguera y la ha metido por la boca y supuestamente, y ojalá Dios quiera, esa manguera se haya ido por el esófago. Porque si se ha ido por la tráquea, vaca muerta. Ahora miren, aquí hay una especie de toco o de cuna y la vaca está amarrada ahí. Es para que no se eche. Entonces por acá, por esta sonda le daban energía, vitamina, aminoácidos para que la vaca se reponga y quede parada. Esa era la forma de salvarla. El drench es un auxilio para casos de cetosis. Hoy en día, Perdón. Disculpe, ¿cómo podemos asegurarnos de que la sonda se va por el esófago y no por la tráquea? que por eso es que no se recomienda sondar. Es muy difícil saber por dónde se fue. Ay, Sería un sí, 50 y 50, ¿no, doctor? ¿Cómo? Sería un 50% de probabilidad de que sí entra o si la achuntaste o no la achuntaste, ¿no? A lo de Dios, si vive o no vive. Cuando se entra por el esófago, mira, se está riendo Cecilia, mira. Ahí este compañero dice, sobre que no tiene ni pelos el profesor y lo va a hacer renegar, dice.
En otras palabras, ¿no es recomendable? No, no es recomendable. Pero la pregunta que me hicieron, espere, voy a responder. Hay una forma que cuando metes la sonda, si por la sonda sale, está en el pulmón. Pero si metes la sonda y no sale aire, ni chupa aire, se entró por el esófago, está bien. Porque si entra al pulmón, vas a sentir la entrada y salida del oxígeno, ¿me entiendes? Sí, doctor. Pero no es recomendable porque si el tipo que hace esta práctica no tiene mucha experiencia, como dicen los brasileros, morreu, se va a morir. Se va a morir. Y la pregunta es entonces, a ver, yo les dije, ya no se recomienda porque hay prácticas que pueden evitar este problema. Aquí está este producto, es brasilero del laboratorio SafeFix y se llama HidraFresh. En Bolivia lo vende este producto, Agronegocios, Unión Agronegocios, ahí en el Tercer Anillo y Brasil. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que tiene este producto. Déjenme, siempre llego aquí con la misma incógnita, así que ahora lo voy a corregir. Por favor, permítanme. Que cada vez llego ahí y no sé qué decir de la aquí está. Esa es la composición del producto. Esto lo vamos a poner más abajito. Total, no importa si queda feo, lo importante es que se vea bien. ¿Qué tiene este producto? Miren, tiene los minerales que manejan la relación ácido-base. ¿Cuáles son esos minerales? El sodio, el potasio y el cloro. El único que falta aquí es el cloro. Tiene potasio, tiene sodio, tiene magnesio, tiene calcio, que esa vaca está echada porque tiene deficiencia de calcio. Tiene vitamina E, vitamina A, vitamina D para asimilar mejor la absorción del calcio. Tiene colina, que es un protector hepático, y tiene energía en forma de NDT. Bien, aquí está. Así es como se lo aplica. Es efervescente y tiene un sabor ácido, como a mandarina, limón, y eso le encanta a la vaca. Miren, eso parece que hirviera, no, pero es como un Alka-Seltzer o como un sal de Andreu, así comienza a efervecer. Y el olor le llama a la vaca, miren, solita. ¿Cuánto tiempo va a tardar en acabárselo? 2 o 3 minutos, no tarda más. Y solita. Ya se lo acabó. Y se lambe la boca, pues. Ahí está. El ternero, miren el ternero. Acaba de parir. Se lo tomó. Entonces, ¿cuándo se recomienda dar esto? O antes, un día antes del parto, pero es difícil saber cuándo es un día antes del parto. Así que normalmente lo dan después de parir. Pare e inmediatamente le dan el HidraFresh para evitar que entre en ese cuadro de deficiencia y se eche. Con eso ya hemos prevenido el problema. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar
una paresia. A ver, podemos prevenir cómo dándole una dieta, o sea, un alimento balanceado rico en calcio. Rico en calcio, ¿cuándo? 2 a 3 semanas antes de parir. Segunda forma, hay que dar vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D hace que el calcio se asimile bien. Entonces, Morón, Carla, Cecilia y varios que se están retirando ahorita los voy a sacar de clase. A ver, continuamos. Les decía, la vitamina D es importante darla porque mejora la asimilación del calcio. No solo mejora, se asimila por medio de la vitamina D. Luego hay que manejar nutricionalmente las vacas haciendo un seguimiento de su estado corporal. Es decir, su estado corporal está flaca, está mediana, ¿no? Está en su término medio o está gorda. Y las condiciones son 1, 2, 3, 4 y 5. Estas vaquitas deberían estar en 3.5 más o menos. Y luego, otra forma es darle sales amónicas en fase de preparto. Esas sales amónicas en fase de preparto son ricas en calcio y tienen vitamina D protegida para evitar que haya una interacción negativa con los demás minerales. Bien, ahora hablemos del fósforo. El fósforo es el segundo, miren, el primero es el calcio, el de mayor volumen. El segundo es el fósforo. ¿Cómo se distribuye en el cuerpo el fósforo? El calcio, el 99% era en los huesos y los dientes, un 1% en el resto del cuerpo. El fósforo, sin embargo, solamente es el 80% que está en los huesos y en los dientes y un 20% en el resto de los tejidos del cuerpo. Esa es la diferencia para que se acuerden en el examen. Ese 20%, ¿dónde está? En los tejidos blandos y en la sangre. ¿Cuáles son las funciones que se atribuyen al fósforo? Primero, el fósforo es un componente importante en la energía. Por lo tanto, es un componente que participa en la asimilación del ATP, que es la unidad funcional de energía para el proceso metabólico. Segundo, está presente en diversos compuestos como por ejemplo fosfoproteínas, es decir, proteínas unidas a fósforo. Nucleoproteínas, viene a ser prácticamente casi lo mismo. Es el fósforo unido a nucleoproteínas. Fosfolípidos, es la unión de lípidos a fósforo. Fosfocreatina y hexosafosfato. También es importante porque es un componente de las enzimas y las coenzimas. Las coenzimas son los precursores. Es un componente también importante porque es parte del RNA y DNA. Por lo tanto, participa en la herencia, por un lado, y por el otro lado, en la síntesis de proteína. En la herencia como DNA y en la síntesis de proteína como RNA. Y esas son preguntas de examen. Esto ustedes ya se lo saben por bioquímica, desde bioquímica se lo saben. El DNA es muy importante para la herencia y el RNA es muy importante para la síntesis proteica. Bien, continuamos. Por su relación directa en el metabolismo energético,
se produce una relación estrecha y hay una conducta reproductiva y productiva en el caso de los animales. O sea, el fósforo es muy importante en el metabolismo energético. Quiere decir, profesor, que si hay deficiencia de fósforo, no va a haber un buen metabolismo energético. Exacto, no va a haber un buen metabolismo energético. Así de clarito. Ah, entonces no va a crecer bien. Sí, no va a crecer bien. No va a haber un funcionamiento normal de los organismos. Así es, no va a haber un funcionamiento normal. Y si es un animal de competición, pobrecito, no va a poder competir. El nivel de fósforo en el organismo es el reflejo de la cantidad de fósforo en el alimento que se consume. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo, un forraje a la derecha, acá. Entonces, estamos dando como ejemplo a los rumiantes. Miren, cuando la planta es pequeñita, el valor nutritivo del pasto es muy bueno. Es esta línea azul. Crece, crece, crece hasta cuando llega el momento antes de la floración. Hasta ahí mantiene un buen nivel de nutrientes. Florece y caen los nutrientes. Semillea y se caen totalmente los nutrientes. Ahora hay mucha gente que espera que florezca, semillee, para cortar el pasto y así tener más pasto para darle de comer a su vaca. ¡Qué mal negocio! Va a comer mucho, pero no va a engordar nada. Es más, se va a enflaquecer. Es un pasto, además que no tiene nutrientes, lignificado. Tiene una sustancia antinutricional llamada lignina, que a partir del momento de la floración comienza a aumentar e inhibe la disponibilidad de la celulosa y la hemicelulosa. Tanto la absorción como su metabolismo del fósforo, y tanto del calcio y del fósforo, están ligados a la vitamina D. El fósforo se absorbe por transporte activo, principalmente ¿dónde? En el sector medio del intestino delgado. También un poco en la parte distal, pero por transporte activo. Lo vamos a resaltar para que no se olvide, como dice la canción, para que no me olvide. Ahí está. El fósforo, en el fósforo nos vamos a enfocar en el tema del ácido fítico. ¿Se acuerdan qué era el ácido fítico? ¿Y en qué se formaba cuando el ácido fítico se unía a un nutriente? Yambatui, Río Francisco. Dime. Presente, doctor. Dime, no estoy tomando lista. Estoy haciéndote una pregunta. ¿Qué se forma cuando se une el ácido fítico a un nutriente? ¿Cuando se une qué, doctor? A un nutriente. Este no sabe ni qué es nutriente. Para mí que es su primera. No, ni idea, doctor. Wow. A ver, Reinalda, para ayudarle, auxiliarlo a tu compañero. No lo Se dejes. vuelve un fitato, doctor. Se convierte en un fitato. Cuando se une el ácido fítico a un nutriente, se vuelve en un fitato. Y lo único que puede romper un fitato es una enzima llamada. Las enzimas llevan el mismo nombre que el sustrato con una terminación en asa. Si el sustrato es fitato, si el sustrato se llama fitato, la enzima se llama fitasa. Y lo rompe por medio de la introducción de una molécula de agua, y eso, como decía Reinalda, es hidrólisis. Bien.
Estamos recordando. Aquí está, ¿ves? Es cuestión que lean un poquito adelante y esta vez encima, fitasa, para desligar el fósforo. ¿De quién? Del fitato. Lo vamos a poner aquí, ¿ya? Ya. Una deficiencia de fósforo hace que la producción animal se caiga, la producción de leche o el engorde. ¿Por qué? Imagínense, el fósforo es importante para el metabolismo energético. Dos cosas son muy importantes para que el animal produzca: energía y proteína. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que va a decaer la producción. Segundo, van a haber trastornos óseos. Si es un animal joven, vamos a decir que es raquitismo. Si es un animal viejo, vamos a decir que es osteomalacia. Miren, es muy importante el fósforo para la fertilidad. Ay, no sé qué le pasa, dicen algunas señoras. No, no sé qué le pasa a mi pobre hija. Tiene 3 años de matrimonio y no se embaraza. Dele fósforo, señora. Está deficiente en fósforo. La deficiencia de fósforo es muy común en la mujer. Y desde joven. Y en los hombres también. No parimos por igual. Yo tomo tabletas Centrum Silver, se llaman, desde los 40 años. Pues. Igual me duele la rodilla, pero supongo que me está doliendo menos de lo que me hubiese dolido si no las hubiese tomado, ¿no? Pero bueno. Miren, aquí hay un ejemplo de que el fósforo es importante para la fertilidad. En los llanos orientales, tanto cruceños como venianos, se hizo un experimento. Agarró y se le dio sal, 50% de sal y 50% de fósforo, en forma de, fosfato, y se los puso en un salero, y la fertilidad subió de entre un 10 a un 18%. Es hartísimo. Si ellos viven de la producción de animales, que por cada 100 vacas subieron 20, como 18 terneros, más de lo que iban a parir, más. O sea, estaban perdiendo 18 terneros por gestión, por cada 100 vacas. Y con solamente aumentarle sal y fosfato, en aquella época yo les he puesto fosfato, pero el experimento en realidad fue con harina de hueso. Pasa que hoy en día, por el tema del prión de las vacas locas, está prohibido darle harina de hueso a los bovinos. Yambatú y Río Francisco, ¿por qué te sales de clase? ¿Quieres que te botes de clase? Doctor, no me salgo de clase. Estoy acá. Última llamada, la próxima te saco de clase y ahí quedas bloqueado. Miren este cuadrito. Estas son las fuentes de calcio y de fósforo que estamos teniendo, que usamos hoy en día en la producción animal. Aquí, por ejemplo, concha de ostrión, ya no usamos. Antes lo traíamos, venían desde Chile o venían de Perú. Ya no lo usamos. Tenían mucha impureza. Piedra caliza. En realidad aquí dice piedra caliza, nosotros usamos más la calcita. Esta piedra es una piedra también. Su composición química es carbonato de calcio. ¿Y cuánto tiene de calcio? 36%. Luego otra fuente de calcio, esa era de calcio solamente. Esta otra fuente es de calcio y de fósforo, harina de hueso. Y la harina de hueso se tiene que cocer y moler. Hay dos formas de cocer la harina de hueso. Una es la autoclave y otra es el incinerado o calor seco. La más común en nuestro medio es la segunda, calor seco, incinerado.
Luego tenemos roca fosfórica, no la usamos, lo usamos como fosfato. Y los fosfatos hay tricálcico de fluorinado, hay el bicálcico y el monocálcico. Depende de la relación del calcio y el fósforo. Y por último tenemos la harina de carne, que muy pocos la usan en nuestro medio. En otros países desarrollados como Argentina, como Brasil, es muy común utilizar la harina de carne y hueso. Aquí no. Bueno, entramos a otro mineral. Este mineral se llama magnesio. Acuérdense, el mineral en requerimiento número 1 es el calcio, el número 2 es el fósforo y el número 3 es el magnesio. Bien. Como le decía, es el tercero por importancia cuantitativa de requerimiento. El requerimiento, es decir, cuánto necesita el organismo de este mineral, está de entre los 0,1 a 0,2% en base a materia seca. Y en el caso de los pastos contienen magnesio 0,15 a 0,30. Y miren, 0,15 a 0,30 es superior a 0,1 o 0,2. Por lo tanto, el bovino, con solo comer pasto, en teoría, ya está cubriendo su requerimiento de magnesio. Entonces, la posibilidad de que haya una deficiencia de magnesio en los rumiantes es muy baja. O sea, muy poco probable que haya deficiencia. ¿Qué funciones tiene el magnesio? Una de ellas es un activador de enzimas. Se refiere a las quimasas y mutasas, que participan en la toma y sección de enlaces fosfóricos ricos en energía, participando de esa manera en el metabolismo energético. Segundo, mantienen la integridad de las partículas celulares, de las partículas de las células, más bien, no, de las partículas de las células, como por ejemplo ribosoma, mitocondria, microtúbulos, es parte importante de esas estructuras. Participa en la síntesis de proteína, ya que tiene una íntima relación con el RNAT. Este precisa de magnesio. Este es un precursor de proteína. Por lo tanto, si este necesita de magnesio, entonces el magnesio participa en el metabolismo de la producción de proteínas. En la contracción muscular tiene una acción secundaria con el calcio. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las funciones del calcio es la contractibilidad muscular. En el caso del magnesio también. Por eso decimos que este es importante para la contracción muscular de forma secundaria al calcio. ¿Algún profesor ya les ha programado el examen de primer parcial? No, doctor. Todavía. Por ahora no. Ya. ¿Dónde se absorbe y cómo se absorbe el magnesio? Se absorbe en el intestino delgado. Fíjense que hasta ahorita estamos hablando del intestino delgado, de los 3 minerales. Con una eficiencia de un 40 a un 50% con respecto a lo que se come. En los rumiantes jóvenes es posible observar absorción en las mucosas del cuajar y el intestino grueso, inclusive lo que debería ser normalmente o lo que ocurre normalmente en los adultos, que es en el intestino delgado. ¿Por dónde se absorben los adultos? Por las paredes del rumen, vía pared ruminal. El 75% del magnesio corporal se encuentra en huesos y dientes.
El resto está en los tejidos blandos y líquidos corporales. Difícil que entremos en una deficiencia, pero sí puede darse. ¿Cuándo es que se puede dar? Bien, primero hablemos de cómo se excreta, cómo se elimina el exceso. La vía excretora del magnesio es la vía renal, es decir, por medio de los orines. También puede ir por las heces, vía intestinal e inclusive por el sudor. Aquí es donde se puede dar una intoxicación. Concentraciones séricas excedentarias, no, se elimina rápidamente por vía renal. No, es en esta otra lámina que está. Aquí. Excesos, y anótenselo porque es pregunta de examen. ¿Cuándo se puede dar una deficiencia de magnesio? Cuando hay exceso de calcio, fósforo y potasio. En ese caso, puede darse una deficiencia de magnesio. Doctor, ¿será que puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuándo es que se puede dar una deficiencia de magnesio? Porque yo les decía que haya una deficiencia de magnesio es casi imposible. El pasto cubre con el requerimiento. No puede haber deficiencia. Sí, puede haber. La excepción es cuando hay un exceso de calcio, de fósforo y de potasio. Bien, estamos en la 99. Bien, jóvenes. Por ahora, eso es todo. Pórtense bien y nos volvemos a ver el día viernes. Escúchenme, jóvenes. De aquí en adelante, por favor, 5:30 siempre voy a pasar el link.